Gracias, Marc. Buenos días Hola. a todos. ¿Qué tal? Bueno, empezamos. Verónica, yo quería empezar algo que muchas veces te he comentado, ¿no? O varias veces hemos hablado. Incluso tenemos un podcast donde hablamos y comentamos esto. Que admiro mucho lo que has construido, ¿no? Lo que has hecho, además lo has hecho desde el instinto, de una manera casi orgánica, esa creación de una marca, esa creación de una comunidad, lo que estamos hablando, ¿no? Y luego has sido capaz de llevarlo a negocio, ¿no? O sea, hacer ese paso, ¿no? Que claro, muchas veces nos encontramos con nosotros ahora que ayudamos a marcas a hacer eso, ¿no? A construir, desarrollar comunidades, monetizarlas, ¿no? Nos encontramos muchas veces un poco el camino inverso, ¿no? Que ya tienen la marca, tienen el negocio, pero tienen problemas en trasladar eso a un vínculo con sus audiencias, con sus clientes, más emocional, ¿vale? A construir esa comunidad, ¿no? Entonces, yo veo mucho esos dos modelos, ¿no? El modelo casi orgánico tuyo, que ha salido de una forma muy pura, muy orgánica, y la dificultad ahí es generar un negocio sostenible, recurrente, un negocio potente como el que has creado. Luego las marcas que ya tienen el negocio y tienen problemas en construir la comunidad, luego hablaremos de cómo se puede llegar a hacer eso, ¿no? Y cada vez más también hay marcas en un punto intermedio, que son las marcas nativas digitales. Habréis visto, ¿no? Los Vicio, Nude Project, ¿no? Marcas de este tipo que ya nacen con un espíritu muy orgánico de comunidad, ¿no? Ya nacen como marcas que crean contenido independientemente del tipo de producto que venden, ¿no? Puedo vender hamburguesas o ropa o lo que sea, pero yo soy sobre todo también una marca de generación de contenidos, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco tus aprendizajes a la hora de generar esa comunidad digital, puramente digital, que por un lado tiene ventajas pero también tiene inconvenientes, ¿no? Esa falta de contacto físico con la gente? Bueno, yo creo que al final, en los últimos años todos estamos tendiendo a vivir en el mundo digital, independientemente de que el físico siempre va a estar ahí y es importante, pero el mundo digital está ganando muchísimo terreno en ser capaz de hacer sentir, ¿no? Que yo creo que es lo que la gente muchas veces busca. Y muchas veces eso en el mundo físico, que antes se daba por hecho porque tampoco había otra alternativa, bueno, pues se ha quedado incluso por debajo, ¿no? Muchas veces de lo que puede llegar a generar el mundo digital a nivel sentimiento, a nivel comunidad. Entonces, bueno, creo que hoy en día vivir solo en lo físico te limita muchísimo. Porque hay mucha diversidad, mucha competencia, por decirlo de alguna manera, en el mundo digital que te arrasa y que entretiene y que al final es inevitable. O sea, también yo creo que hay un punto ahí de lo que hace en el cerebro, en la pantalla del móvil, ¿no? que te coge y no se puede salir de ahí, ¿no? Te embruja. Te embruja. O sea, tú vas por la calle y la mayoría de personas están viendo el móvil. Es que solo hay que verlo, ¿no? No están mirando los escaparates, no están mirando los carteles, ¿no? Entonces, hay que ser, o sea, es como una obligación cuando tienes un negocio, cuando tienes una empresa, una marca, ser capaces de conectar con ese mundo digital, ¿no? De transmitir algo a través de esa pantalla, porque si no, al final te limitas a dónde estás. Y eso es una limitación muy grande cuando tienes que competir con un mundo digital que es infinito. Entonces, bueno, no querer verlo, yo creo que pues es querer morir uno mismo, ¿no? Y querer verlo y querer hacerlo, pues tiene sus dificultades porque evidentemente al final el mundo digital requiere de ciertas aptitudes, de ciertos conocimientos, de ser capaz de transmitir, de ver la comunicación de otra manera que no existe en el mundo físico, ¿no? Al final hace falta una producción audiovisual, hace falta entender cómo llamar la atención de la gente que está detrás del móvil y cada día esto cambia muchísimo, ¿no? Es como, o sea, miramos los contenidos de hace, yo qué sé, 2 o 3 años, eran mucho más lentos, ¿no? O sea, ya hemos llegado a un punto que en TikTok estás viendo un directo y debajo te ponen otro vídeo, ¿sabes? Sí, y es como, Dios mío, o sea, qué nivel de atención, ¿no? Total, es una locura. Entonces, bueno, existe un valor muy grande en el mundo digital que además
te ayuda a crecer de manera infinita y yo creo que cualquier, en este caso, club físico que se precie y que tenga una visión más allá, pues es muy interesante intentar llegar a ese mundo digital, porque al final, por muy físico que seas, por muchos centros que tengas y lo muy grande que seas, nunca va a ser lo mismo que un mundo digital, ¿no? Y además está también cómo cambia la sociedad y cómo hoy en día, yo por ejemplo, casi no voy a Zara. O sea, yo compro todo online, pido 100.000 cosas y luego las devuelvo las que no me están. Pero es que solo el hecho, o sea, creo que me pasa a mí, que nos pasa a todos, vivimos en un mundo tan rápido que solo el hecho de poder ahorrarte tiempo de ir al mundo físico ya es un plus, ¿no? Entonces, eso va a suceder en todo, ¿no? O sea, no es que suceda solo con la ropa, incluso con cosas que ni nos imaginamos que iban a ocurrir, ¿no? Y está ocurriendo. Y lo cierto es que en el mundo digital se puede conectar de una forma increíble con las personas, no es necesario verle físicamente y con todo lo que está por venir, pues aún seguramente más, ¿sabes? Claro. Todas las limitaciones que hoy vemos como una ventaja en el mundo físico, ¿no? Que decimos, bueno, tengo estas limitaciones del mundo digital, me dan a mí la fuerza como para intentar no escuchar que el mundo digital es importante, ¿no? Y en realidad es una cagada, porque es que el mundo digital corre muy rápido y todas esas limitaciones que creemos que son una ventaja para el mundo físico van a desaparecer. No, y a la vez lo físico puede llegar a ser, o sea, la combinación de lo digital y lo físico es una gran ventaja y una gran oportunidad, ¿no? Nosotros también lo vemos, ¿no? Os hablaba antes de estas marcas nativas digitales, ¿no? Que han empezado puramente digital. Tenemos marcas de joyas o de ropa o de lo que sea. Empiezan 100% digitales, pero están todas abriendo tiendas físicas, ¿eh? En algún punto abren tienda física, porque de algún modo ese tocar la marca, ese hacer la marca tangible, puede llegar a ser una gran ventaja también a la hora de construir ese vínculo, ¿no? Pero yo, incluso más allá de lo físico o lo digital, que al final son canales de relación, ¿no? Al final lo fundamental es tu definición como marca, ¿no? O sea, tu definición de quién eres, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué le aportas al usuario de valor, ¿no? Nosotros, siempre que trabajamos en ejercicios de este tipo, y lo hicimos en el Barça también cuando yo estaba en el Barça, empezamos por quién somos, ¿vale? O sea, en el Barça hicimos un ejercicio de definición de la marca muy profundo, ¿no? ¿Qué dices? La marca ya está definida. Claro que sí, ¿eh? No nos inventamos nada, simplemente recogimos lo que había y lo plasmamos en, vale, somos esto, ¿no? Cuidado, somos esto quiere decir que somos esto y no somos esto, ¿vale? Ahí hay que tomar decisiones, renunciar a cosas y tal, pero a partir de definir muy bien quién eres, a partir de definir muy bien quién es tu audiencia objetivo, a partir de definir muy bien qué valor le aportas a esa audiencia objetivo, todo eso entonces ya baja en cascada a tus productos, tus servicios, a tus canales, a tus contenidos, a todo, ¿no? Pero si no tienes muy claro tu razón de ser, si no tienes muy claro ese aporte que le haces a tus audiencias, da igual si te comunicas vía física o vía digital, no vas a conseguir generar ese vínculo, ¿no? Y nosotros nos gusta casi siempre empezar por ahí, ¿no? Y es importante. En tu caso, es lo que te decía, ¿no? En tu caso, claro, tú has combinado muy bien una personalidad, un carisma, ¿no? que engancha, que ha enganchado a la gente, pero luego con mucha consistencia. Has sido muy consistente. La consistencia es clave, ¿no? Y además hay que mezclar, ¿no? La consistencia, que es boom, 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 con un cierto riesgo también. Hay que tomar riesgos, hay que probar cosas constantemente, ¿no? Ser consistente y arriesgar, ¿no? Pero tú en ese caso creo que lo has hecho muy bien y, como te decía, ¿no? De forma muy instantánea, muy natural, instintiva, ¿no? ¿Qué has aprendido, ¿no? Tú en estos años creando comunidades, ¿no? ¿Qué has aprendido que pueda ser valioso para la audiencia, ¿no? Si están pensando en crear también comunidad para sus marcas. A ver, como al hilo de lo que has empezado a decir, al final el punto físico también, por supuestísimo, es una ventaja y marcas que han empezado de manera digital están abriendo puntos físicos y abren puntos físicos porque al final, como dices tú, tocar, ¿no? Y Claro. sentir es inevitable que la gente quiera.
y tenerlo ahí como opción, pues es un plus, ¿no? Inevitablemente. En nuestro caso, incluso en Entrena Virtual, que tenemos una gran comunidad, cuando preguntamos, oye, ¿qué os apetece o qué os apetecería hacer distinto, ¿no? La gente nos dice, oye, pues haz un evento presencial, Claro. ¿no? Porque al final, joder, la gente conecta en Entrena Virtual muchísimo y quieren verse en persona, ¿no? Hasta incluso la gente queda, ¿no? O sea, tengo gente que nos etiquetan y tal y están porque se han juntado, se han conocido en Entrena Virtual y quedan para verse, ¿no? Entonces, evidentemente, dar la posibilidad de tener el mundo físico es un plus y es un extra, y yo creo que todas las marcas que nacen de manera digital siempre tienden a encontrar ese camino para encontrar el mundo físico, para conectar con el mundo físico. Sí. Y con respecto a aprendizaje, bueno, como ha dicho Enric, yo siempre ha sido todo de manera muy instintiva, más en la parte vikica, digamos, y luego transformando eso, porque al final hay muchas influencers o muchas personas que han crecido en el mundo digital, que han creado sus comunidades, pero que luego no han sido capaces de transformarlo a una empresa, ¿no? Para mí es muy importante ir más allá, y con Entrena Virtual en este caso, y también bueno, pues con Vikika Team, que es como la otra parte que tenemos, lo que hemos intentado ha sido mostrar a la comunidad que hay mucho más, ¿no? No me quedo solo en, ay, yo consumo este producto y ya está, que es lo que hacen las influencers, ¿no? Sino yo mentalmente quería, bueno, pues ser capaces de mostrar a la gente todo lo que se podía hacer de manera online, y no solamente conmigo, sino con un montón de entrenadores que pertenecen a Entrena Virtual. Nosotros tenemos disciplinas, 18 disciplinas, baile, yoga, pilates, ¿no? Todo lo que, porque al final nosotros nuestra razón de ser, ¿no? Como dices, es salud, contagiar salud, que la gente se mueva. Ya de hace muchos años, ¿no? Que decíamos que el movimiento es salud, pues realmente mostrarlo y facilitar, dar las herramientas a las personas para que puedan hacerlo de la manera más sencilla, ¿no? Sin necesidad de invertir demasiado, de perder mucho tiempo, tener una guía. Entonces, todo eso, el mundo digital, con una buena imaginación y consistencia y riesgo, porque evidentemente al final la tecnología también es carísima, pues hemos conseguido llegar a la gente, ¿no? Y bueno, de hecho tenemos un montón de suscriptores que están encantados, algunos van al gimnasio, otros entrenan en su casa, pero usan Entrena Virtual porque al final sienten que les acompañamos en su camino de cuidarse, ¿no? Y eso es muy importante, porque al final tú puedes ir a un sitio físico, pero si lo único que ofreces es el sitio físico, pues se queda una pata coja, que ahí es donde hemos entrado en este caso nosotros, ¿no? Esa guía, esa alternativa, esa pertenencia de comunidad, ese sentir que entrenas con alguien, no necesariamente con Vikika. O sea, nosotros en Entrena Virtual tenemos muchísimos suscriptores, entre 25 y 30.000, y no todos entrenan con Vikika ni con Javi, entrenan con todos los entrenadores que tenemos. Al final hemos sido capaces de transmitir a través de contenidos, de enseñar a la gente de manera online lo bueno que es el entrenamiento, ¿no? Igualmente tenemos una parte de nutrición. O sea, todo eso es como querer envolver al cliente de todo lo que realmente es importante, ¿no? Convencerle de que realmente hay mucho más que los 40 minutos que entrenas y ya, ¿no? O sea, tienes que mostrar a las personas, que eso es lo que yo llevo haciendo desde el comienzo, para qué hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué? Y eso en una cultura como es en España, no viene intrínseco. O sea, nosotros no somos una cultura del deporte y el entrenamiento. O sea, siempre hemos visto el deporte como los atletas, ¿no? Que compiten. Entonces, hay que estar ahí a tope, ¿no? Que es lo que yo llevo haciendo desde 2012 más o menos, contagiando a la gente y explicándoles por qué, y por qué la nutrición es importante, por qué el entrenamiento es importante. Y esto no, si no se lo cuentas tú, ellos no lo saben. Entonces, no podemos dar por hecho que un cliente va a consumir nuestro negocio por el hecho de tenerlo ahí y ya está, ¿no? Y esto es lo que hacemos en Entrena Virtual, esforzarnos muchísimo en intentar que nuestra comunidad pues se conecte con este mundo, porque realmente es lo único que va a hacer que el cliente esté ahí para toda la vida. Claro. Y ahí juega un rol importantísimo la autenticidad, creo, ¿no? Porque realmente la gente percibe que os lo creéis de verdad, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Esa autenticidad
en determinadas compañías, ¿no? O sea, cuando eres un negocio asentado, tal, claro, y nosotros nos encontramos ahora que ayudamos a negocios a hacer este tipo de procesos, ¿no? Claro, cómo te conviertes de repente o cómo haces una transición o un viaje para convertirte en una marca auténtica, ¿no? Una marca auténtica con unos valores claros que se los creen, etcétera, ¿no? Y eso es un ejercicio muy complicado de hacer, ¿no? Es lo que decía antes, ¿no? De vosotras, de alguien que tiene una comunidad, crear un negocio es difícil, de alguien que tiene un negocio, crear una comunidad es difícil. Yo ahí siempre encontrar esas teclas, tocar esas teclas para llegar a ese punto de autenticidad, ¿no? Que al final es identificar qué te hace único, qué te hace especial. Es muy importante no hacerlo de laboratorio, ¿no? Venga, vamos a inventarnos una manera para que esta marca se convierta en una marca relevante, una marca que atrae comunidad y tal, porque no va a salir bien, ¿vale? Si lo hacemos de una forma impostada y de laboratorio, no sale bien, ¿no? Hay que encontrar esa alma que hay ahí dentro y a partir de eso construir, ¿no? Construir, vale, esto nos hace únicos por esto y por esto, vale. ¿En qué se traduce esto? En nuestra forma de ser, de expresarnos, de relacionarnos con los clientes, vale, esto. ¿En qué se traduce esto? A nivel de productos, de servicios, de cosas que podemos ofrecer, vale, boom, boom. Pero siempre empezando desde ahí, porque si no, lo que vemos son marcas que tienen muchos problemas en traccionar, ¿no? Y acaban dando tumbos, ¿no? Ostras, no funciona, cambiamos a otra cosa, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? Que eso ocurre también mucho, ¿no? Falta consistencia, falta tal, ¿no? Entonces, ese proceso es un proceso muy complicado y que, claro, una vez te lanzas a hacerlo, tienes que creértelo de verdad, ¿vale? Si no te lo crees, no vas a ningún sitio, ¿no? Porque evidentemente una vez tú decides quién eres y qué quieres hacer, cómo quieres aportarle valor al usuario, etc., etc., eso te va a llevar a renunciar a cosas, ¿vale? O sea, vale, pues directamente este producto, esto y esto, ya no lo podemos vender porque no encaja con lo que soy. En cambio, voy a vender esto, esto y esto, voy a abrir este canal, voy a hablar por aquí, voy a generar este tipo de contenidos, bla, 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 ¿no? Pero tienes que estar dispuesto a hacer un ejercicio que no es cosmético, que no es fachada, sino que es un ejercicio que va a tocar el corazón del negocio y del producto, del servicio que vendes, ¿no? Y eso es muy complejo, o sea, es muy complejo, es complejo, te lo tienes que creer de verdad, ¿no? Y ahí vosotros tenéis una ventaja importante, ¿no? Porque ya nace de... Claro, ya nace, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues el origen de los negocios no siempre es el espíritu como tal que tiene que tener el negocio, Claro. ¿no? Entonces, desde los fundadores o desde el equipo se tiene que hacer una investigación de realmente cuál es el propósito, ¿no? de ese negocio. Entonces, para mí eso ha sido fácil porque yo primero tuve el propósito, claro, y luego vino el negocio, ¿no? El propósito es lo que te impulsó. Claro. De hecho, para mí es muy difícil concebir lo otro. Yo recuerdo, yo tenía 19 años y ahora ya tengo unos cuantos más. Tenía 19 años y era monitora en un gym de la universidad, porque yo combinaba la universidad con dar clases y tal para sacarme un dinerillo. Y recuerdo el dueño del gimnasio me decía, él montaba las cosas, realmente no creía en ellas, montaba las cosas porque su objetivo era ganar dinero, ¿no? Crear negocios y tal. Claro. Y recuerdo que siempre me decía que, yo no he vuelto a ver a ese señor, no sé qué será de él, pero recuerdo que me decía, Verónica, tú es que tienes muchos pájaros en la cabeza porque está todo inventado, ¿no? En plan, tienes que mirar cuál es el negocio más rentable, encontrar el local adecuado y tal. Yo nunca vi así eso, ¿no? De hecho, seguí mi camino, yo nunca supe que iba a tener entrena virtual ni nada, yo no creé mis redes sociales para tener una comunidad para luego convertirlo en negocio. Yo tenía una pasión, creía que era muy importante compartir un propósito que cambiara la vida de las personas y después lo hice real, lo hice negocio, ¿no? Y creé mi sueño, que también es entrenar virtual, pero que nació de un propósito. Entonces, realmente si me preguntas cuál es el éxito, ese es el éxito. Claro. En plan, haber tenido un propósito real y ser capaz de compartirlo. Porque el propósito en sí ya era compartirlo. Yo creo que hoy en día hay algo que sí que tienen muy en común el mundo físico y lo digital, que es
crear un impacto en las personas. O sea, si no creas un impacto en las personas, no tiene mucho sentido. Y aunque hayáis iniciado vuestro negocio con el primer propósito de tener un buen negocio, es fundamental encontrar un propósito, porque hoy en día hay muchísima competencia y muchísima gente que tiene súper claro el propósito y que está ahí a muerte contagiando con eso, y eso cala más, ¿no? O sea, es como cualquiera de nosotros, vas a un restaurante que solamente te ponen la comida, o vas a un restaurante que te ponen la comida y está un poquito menos buena que la de este restaurante, pero te tratan súper bien, ¿tú a cuál vuelves? ¿Sabes? Total. Vuelves al que te tratan súper bien. Entonces, si tú, ya, no es solo el trato, ¿no? Si eres capaz de conectar con la persona, es muchísimo más fácil fidelizar y que se sientan parte de lo que es tu marca, ¿no? Porque al final es muy importante, yo creo que es muy importante que la gente se sienta orgullosa de dónde va, de lo que hace. Si tus usuarios cuando les preguntan si van al gym, solo dicen voy al gym y no se sienten orgullosos de a qué gym van o con quién entrenan, pues ahí hay una debilidad súper grande y es muy probable que hoy entrenen contigo pero mañana entrenen con otro, ¿no? Entonces yo creo que ser capaces de ofrecer eso es súper importante y hay que invertir en ello, ¿no? Hay que darle tiempo, darle el dinero y el espacio para poder hacerlo, porque evidentemente es un esfuerzo. Sí, total. Nosotros lo vemos con marcas de todo tipo, ¿no? Que optaron por el performance marketing, ¿no? El marketing muy orientado a la venta, ¿no? Boom, 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 boom. Y de repente ven que no es suficiente. O sea, que realmente el marketing orientado a la venta, al performance, cada vez es más caro, cada vez es más complicado captar a los clientes, cada vez es más complejo y menos rentable. Y de repente despiertan y dicen, ostras, he abandonado la marca, no he trabajado la marca, no la he construido y ahora me encuentro que estoy enganchado a los Facebook Ads o a los Google Ads o a lo que sea y tengo que vivir de eso, ¿no? Y es muy interesante cuando haces el viaje de construir esa marca, de construir ese vínculo, etcétera, vas desenganchándote de esa droga, ¿no? O sea, cada vez la necesitas menos porque la marca por sí sola tracciona mejor, retiene mejor, genera mucha más recurrencia, ¿no? Y nosotros nos encontramos muchas veces en ese punto que evidentemente tienes que seguir invirtiendo en performance y es importante, pero nunca descuidar esa construcción de la marca, esa construcción de la marca y de la comunidad que va asociada, ¿no? Sí, nosotros incluso de un tiempo aquí venimos trabajando en un proyecto que sea viable colaborar también con espacios físicos, porque al final, como te decía, nosotros, nuestra comunidad también pide conectar de manera física, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues llevamos un tiempo ahí trabajando en un proyecto que nos permita la viabilidad con puntos físicos, como pueden ser gimnasios y demás, entrar ahí con Entrena Virtual y bueno, hacer una conexión perfecta. Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Nos queda como poco tiempo. Yo tiro un resumen, luego abrimos a preguntas, por favor, no seáis... Creo que las preguntas iban dentro del tiempo, ¿no? Ah, ¿van en el tiempo? Creo que sí. Marc, no sé. hablamos un poco. No, yo a modo de resumen, un poco... Pensemos en eso, en ese ejercicio de marca, ¿vale? De definición de marca, de quién eres, de realmente qué le aportas al usuario de verdad. Y es un ejercicio que no es fácil de hacer, no se hace en una tarde con tal, ¿vale? Hacerlo bien. Luego, cómo eso se traslada a tus productos, a tus servicios, ¿vale? Súper importante. Luego, a partir de ahí, un plan de canales y de contenidos que tenga sentido con eso, ¿no? Y luego, finalmente, una ejecución muy constante y a la vez muy valiente, ¿vale? Porque hay que estar todo el rato haciendo locuras, ¿vale? Inventar cosas, salirte del guión constantemente, ¿vale? Porque es la manera en la que vas a estar constantemente descubriendo cosas nuevas, ¿no? Que te permitirán seguir evolucionando, creciendo, desarrollando, ¿no? Si hacemos bien esas 4 cosas, que es fácil decir, difícil de hacer, es un buen comienzo, ¿no? Sí, totalmente. Sí. La monetización. Hablo alto. Sí. La monetización es el crear el funnel de crear contenido, Sí. crear servicios gratuitos, Sí. que de alguna manera al final acabe monetizando. Sí. ¿Dónde está el objetivo de hacerlo
Claro. Porque cuando dices contenidos gratuitos, es como mostrar en redes contenidos, ¿no?, de valor. Esa fachada que luego al final acaba pasando a ser un usuario de pago que acaba pagando por el Sí. servicio. O sea, es que al final, en mi experiencia, me he encontrado que la gente como que tiene miedo, muchas veces, ¿no? Mucha gente como que no, que se ha quedado ahí un poquito estancada en el crecimiento. Es como que tienen miedo a si compartiendo lo que saben, compartiendo cosas que le puede beneficiar, estás quitándote ese cliente, ¿no? Estás perdiéndole, y es todo lo contrario. O sea, al final hay tantas cosas que dar que lo único que... O sea, es como si imaginaos que yo quisiera, o sea, que yo desde mis comienzos, todos mis conocimientos, todos los entrenamientos, todos los ejercicios que yo sé y que he llegado a descubrir, por decirlo de alguna manera, con mis conocimientos y mi experiencia y todo lo que yo sé cocinando, quisiera que me pagaran desde el principio para compartirlo, ¿no? Hoy no estaría aquí sentada, ¿no? Entonces, siempre hay más que ofrecer y bueno, encontrar ese equilibrio es lo perfecto, pero evidentemente tienes que dar mucho a la gente para que conecten contigo y es una inversión que hay que hacer muy distinta, ¿no? Es económica también porque hay que crear esos contenidos y ese plan de comunicación y llevarlo a cabo, pero al final es mucho más de mirar hacia adentro, ¿no? Por eso decía Enric, ese trabajo de quién eres, porque al final es mucho más de mirar hacia adentro qué puedes ofrecer y ofrecerlo de manera gratuita. Total. Y es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, en el Barça, en otros proyectos que hemos hecho, ¿no? Teníamos varios productos digitales que eran freemium, ¿no? Entonces tienes una capa gratuita, solo, eso sí, me tienes que dejar tus datos, ¿vale? Quiero saber quién eres. Y luego una capa de pago, ¿no? Y eso suele funcionar bastante bien. Obviamente es un funnel, ¿no? Como todo. Es verdad que a la gente incluso de la capa gratuita, si sabes quiénes son, tienes sus datos, etcétera, luego les puedes vender cosas por otros muchos lados, ¿no? Pero ahí siempre estábamos jugando y siempre tienes que estar jugando con hasta dónde llega mi propuesta de valor gratuita, ¿no? Y hasta dónde llega mi propuesta de valor pagando, ¿no? ¿Qué funcionalidad hará que la gente se acabe saltando del free al pago, ¿no? Esto lo hemos visto con Spotify y con muchos, ¿no? Que Spotify al principio tenía muchos problemas en convertir al usuario gratuito a suscriptor y poco a poco fueron metiendo todas las funcionalidades a la suscripción y ahora muchísima gente no paga la suscripción, ¿no? Ese equilibrio forma parte de ese juego constante del que hablaba, de experimentar, probar, escuchar, hablar muchísimo con el usuario. No lo hemos dicho, pero subrayarlo. Ese ejercicio de marca solo se puede hacer si has hablado con tus usuarios, les entiendes bien, entiendes sus motivaciones, sus dolores, todo. Y hay que partir de ahí, ¿no? Entonces, esa cercanía, y yo creo que, por ejemplo, el espacio físico es una ventaja bestial a la hora de tener ese feedback constante con el usuario, ¿no? Es algo que se le puede sacar mucho partido, porque de esa conversación constante con el usuario nacen insights potentísimos para desarrollar extensiones del producto a nivel digital, para funcionalidades, darlas en abierto, para que sigan entrenando en casa en abierto gracias a estar dentro de aquí. Algunas serán de pago porque son más exclusivas, etc., etc., ¿no? Pero ese diálogo constante con el usuario es fundamental. Y además, si os fijáis, o sea, el mundo digital es muy distinto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es cuando estás consumiendo algo gratis, ¿no? Si es gratis, es que ya lo estás pagando por otro lado, ¿no? Aunque no te estés dando cuenta. Entonces, yo creo que el objetivo realmente, y un ejemplo de esto es pues, Facebook, Instagram, ¿no? Ostras, es una herramienta gratuita. Tú conectas con la gente, envías mensajes, o sea, cada desarrollo de esos cuesta muchísimo dinero, ¿no? Crear Instagram y mantenerlo cuesta muchísimo dinero porque ahí hay millones de personas creando contenido. Imaginaos para que no se caiga una plataforma, ¿no? No sé, si a mí cada vídeo mantenerlo me cuesta una pasta, no quiero imaginar lo que le cuesta a Instagram, que millones de personas. Y sin embargo es gratis, ¿no? Pues no es gratis, pero son lo suficientemente inteligentes como para saber dónde está el valor, ¿no? Aunque la persona directamente no lo vea. Entonces, de alguna forma eso puede servirnos para inspirarnos cómo puedes trasladar eso a tu negocio, que seguramente es muy distinto, pero es así.
Y ¿Preguntas? Hay una pregunta allí. ¿Sin micro? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Verónica, soy el responsable de devoluciones de Zara Online. Quería decir que te moderaras con las devoluciones. Os compensa, os lo aseguro. Además que ahora los cobráis, o sea que... Vicky, te quería comentar una curiosidad que tengo de los 25.000, 30.000 abonados que tenéis, Javi y tú. ¿Cuál es la distribución territorial? Es decir, vosotros habéis estado fundamentalmente en Madrid, habéis entrenado en Madrid, habéis hecho vuestras teorías en Madrid, pero una vez que montasteis toda la operativa vuestra, ¿cuánta gente hay por todo el territorio? O sea, entiendo que la gran mayoría será fuera de Madrid incluso. Pues un poco va en línea con la comunidad que tenemos. En Entrena Virtual hay una comunidad muy grande en Madrid también. Entiendo que es porque hay más volumen de personas y porque al final también la gente de las ciudades está un poco más concienciada con el tema de cuidarse, ¿no? O sea, es como que todo el mundo lo hace. Según vas yendo a pueblos, pues a lo mejor cuesta un poquito más. Entonces va un poco en esa línea, no necesariamente de fuera. También tenemos gente que tiene dificultades para acceder a buenos gimnasios, porque pensamos como vivimos aquí en Madrid, ¿no? Pensamos que todo el mundo accede a gimnasios buenos, pero hay mucha gente que vive en pueblos pequeños, en aldeas, no sé qué, que no tienen acceso a un gimnasio, que el gimnasio les pilla 15 kilómetros. Entonces, somos una alternativa también para esas personas. Pero también existe mucha gente de ciudades y tal. En Madrid también tenemos muchísimos suscriptores, o sea que también fuera de España, no muchísimos, pero también tenemos, que al final es lo que os decía, el mundo digital lo que tiene es que no tiene límites, ¿no? Y más cuando el servicio que tienes que entregar no es físico, sino que también es digital. Así que bueno, esa es la respuesta. No sé si hay alguna pregunta más. Tomás, que adelante. Os vais animando poco a poco, está bien. Oye, gracias por vuestro testimonio y por compartir vuestros pensamientos. ¿En qué momento os disteis cuenta, Javi, tú, de que Entrena Virtual, o sea, recuerdo aquellos meses de la pandemia en que dabais los entrenamientos en directo en Instagram y pocas semanas después o pocos meses después empezasteis ya con la plataforma? Pero ¿en qué momento entendisteis, tenemos que seguir por este camino y apostar por ello? Realmente fue antes de la pandemia. Nosotros teníamos centro físico y yo ahí ya me di cuenta, o sea, que el centro físico estaba limitado a lo que tenías alrededor, por mucho biquica que fuera, o sea, que el mundo digital era mucho más grande. Entonces, yo en ese momento ya me di cuenta, y Javi y yo es un tema que hablábamos muchísimo, en plan, Dios mío, ¿cómo podríamos trasladar esto al mundo digital, ¿no? En ese momento en España era un poco impensable que la gente entrenara desde casa, ¿no? O que usara el mundo digital para entrenar. Tampoco lo puedo decir seguro porque no lo hemos intentado. Sería cuestión de, como todo en la vida, fomentarlo, ¿no? Y ofrecer y enseñar a la comunidad que eso es una alternativa, pero evidentemente gracias a la pandemia todo ese esfuerzo que hubiera sido muy grande fue mucho más sencillo porque la gente entendió que se podía entrenar desde casa y que el mundo digital te ofrecía algo. O sea, el tema es que mucha gente que entrena con nosotros nos dice: Dios mío, llevaba 10 años en el gimnasio, 5 años en el gimnasio y nunca he tenido los resultados que he tenido entrenando con vosotros, ¿no? Hostia, eso es fuerte, ¿no? Ahí hay unas lagunas de conocimientos y de calidad que nosotros hemos atacado, y lo único que hemos hecho realmente ha sido ofrecer con criterio y con ciencia entrenamientos que realmente funcionan y por los que realmente la gente cambia su salud y mejora su vida. Entonces, bueno, pues como os he dicho antes, al final ya nos habíamos dado cuenta, la pandemia fue un impulso para que la gente cambiara en ese momento, probara, porque no había otra alternativa, y se dieran cuenta de lo beneficioso que era. Y en ese mismo momento nosotros nos pusimos a trabajar a saco para poder ofrecer ese servicio cuando estuviera preparado, y en cuanto estuvo, pues lo lanzamos y fue un éxito desde el principio. No sé si hay algún... El micro, a ver, Tomás, vuelve a probar. ¿Sí? Sí, vamos, conocemos la historia de éxito desde el principio. Y un poco al hilo de lo que decía Enric, de esa autenticidad, yo creo que
quizás vuestro éxito ha sido ser genuino, se lo decía Javi ahora mientras hablabais, y es algo que transmitís y que de alguna manera creo que la gente valora muchísimo. Gracias. 100%. Si hay alguna pregunta más o con esto... Ah, vale, allí atrás. Y con esto ya sí que... No sé si hay alguna más aparte de... Vale, pues con esta última sí que daremos por cerrada esta sesión. Gracias. Hola. Yo, mira, te quería preguntar, Vikika, ¿cuál crees que es vuestro valor diferencial o qué nos podríais recomendar a pequeños operadores en el que en este mundo digital que tiene tantas oportunidades, pero nos encontramos con grandes players, ¿no? Como Apple Fitness, como decir, ¿cómo compites ahí? O sea, tú... Yo también compito con Apple Fitness. Por eso digo, Ah, por eso te vale. pregunto, ¿cómo lo hacéis para que no, la es que gente esté como con has dicho vosotros? pequeños operadores, pensabas que te referías a aún más pequeño, a negocios aún más pequeños que puede ser entrenar virtual, ¿no? Que están más pequeños, entrenar virtual y quizá Apple Fitness, ¿no? A ver, nosotros lo que trabajamos es muchísimo la comunidad, porque eso es algo que una gran marca es muy difícil que consiga hacer, ¿no? Entonces, nuestro valor diferencial está ahí, en conectar con las personas, en que y no solamente Vikika y Javi, sino que cada entrenador, cada persona que forma parte de Entrena Virtual y la propia marca en sí tenga la vida suficiente y conecte con el cliente de tal manera, o sea, nosotros nos esforzamos muchísimo en cuidar esa comunidad. Tenemos una cuota de 14,99 o si pagas todo el año 9 euros al mes te sale, y invertimos muchísimo en tener personas de atención al cliente que te atienden, que te aconsejan, que puedas hacer una videollamada con un entrenador y tú dices, ¿cómo lo sacas, no? Pues no lo sé, es que al final es como otro concepto, ¿no? No es tanto medir, pues es que si tengo estos socios, pongo a esta persona y ya, y no me pidas más porque, joder, soy un low cost y no te voy a ofrecer más servicio porque es que ya soy muy barato, ¿no? O sea, creo que hay que darle una vuelta a eso porque hay muchísima competencia ahí fuera. Nuestro valor diferencial fundamentalmente es ese, e incluso creo que cuanto más pequeño seas, ¿no? Como operador, más tienes que diferenciarte y especificarte. Hoy en día hay muchísimo contenido en redes sociales, muchísima gente vendiendo de todo y ofreciendo de todo, información sobre todo. Entonces, cuanto más específico seas y más consigas convencer a tu nicho de que lo que haces es bueno y ofrecerle información buena para que ellos se sientan recompensados, más eres capaz de coger ese nicho, porque al final, si vas a mucho, ya está todo cogido, ¿no? Entonces es muy difícil que te presten atención. Entonces, bueno, en eso trabajamos y cuidando muchísimo la comunidad. Bien, pues con esta última aportación, Verónica, Enric, damos por acabada esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.